En el resumen de hoy ya vamos a tratar el capítulo 5. Este capítulo lleva como título El lucero de la reforma. Este capítulo resultó tan interesante que lo he tenido que dividir en 3 resúmenes. Este comienza diciendo: en los diferentes países de Europa hubo hombres que fueron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y al ser guiados providencialmente a las Santas Escrituras, estudiaron las páginas sagradas con el más profundo interés. Aunque no veían todas las cosas con claridad, fueron capacitados para discernir muchas verdades, tanto tiempo sepultadas. Llegó el tiempo en que las escrituras iban a ser traducidas y dadas a la gente de diversos países en su propio idioma. Ya había pasado la medianoche para el mundo, las horas de las tinieblas estaban pasando y en muchos países aparecieron señales del inminente amanecer. En el siglo XIV surgió en Inglaterra el lucero de la Reforma. Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En su sed de saber, trató de conocer todos los ramos del conocimiento. Se educó en la filosofía escolásticas, los cánones de la Iglesia y el derecho civil, especialmente en el de su país. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo, fue capaz de exponer sus errores y el estudio de las leyes nacionales y eclesiásticas lo preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. Mientras Wycliffe aún estaba en el colegio, se dedicó al estudio de las escrituras. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las escrituras, se consagró a investigarlas con el mismo empeño que lo había capacitado para conocer a fondo la instrucción que se impartía en los colegios. En la palabra de Dios encontró lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de salvación y a Cristo, representado como el único abogado del hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. No se levantó deliberadamente en oposición a Roma, pero su devoción a la verdad no pudo menos que ponerlo en conflicto con la falsedad. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios por la tradición humana. Acusaba intrépidamente al clero de haber desterrado las escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo. Era un maestro entendido y abnegado y un predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Wycliffe era un sagaz detector del error y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras se desempeñaba como capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los atributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión papal de tener autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la revelación. El rey y los nobles se unieron para negar la autoridad temporal pretendida por el pontífice y rehusarse al pago del tributo. Así se asestó un golpe certero a la supremacía papal en Inglaterra. La industria, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agotadora de dichos frailes. La vida de ociosidad y
y mendicidad de esos monjes era no solo una sangría que drenaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo útil fuese mirado con desprecio. La juventud se desmoralizaba y corrompía debido a la influencia de los frailes. Muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse a una vida monástica. Aún los estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse a sus órdenes. Luego, al ver que habían marchitado su propia vida y ocasionado cójoga a sus padres, muchos se arrepentían de haber dado ese paso. Pero, una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, al temer la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades. El Papa había investido a esos monjes con la facultad de oír confesiones y otorgar absolución. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución a todos los criminales que acudían a ellos, que como resultado los vicios más perniciosos se desarrollaron rápidamente. La riqueza de los frailes iba en constante aumento y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Y mientras gastaban su tiempo en el lujo y los placeres, enviaban en su lugar a hombres ignorantes que solo podían relatar cuentos portentosos, leyendas y chistes para divertir a la gente y hacerlas cada vez más víctimas de los engaños de los monjes. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en esas órdenes monásticas. Pero Wycliffe, que tenía más clara perspicacia, asestó sus golpes a la raíz del mal y declaró que de por sí el sistema era falso y debía ser suprimido. Se suscitaron discusiones y cuestionamientos. Estos monjes medicantes, para disimular su avaricia, aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este aserto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma. Vemos cómo Wycliffe, desde muy joven, tuvo esa sed de conocimiento y no solo estudió las Santas Escrituras, sino también todas aquellas ramas del conocimiento. Es un hombre que se preparó para alzar su voz contra el sistema falso de religión. La verdad es que Dios sí estuvo con él preparándolo, y en los próximos resúmenes vamos a ver más sobre qué fue lo que realmente terminó haciendo a lo largo de su vida. Así que no te puedes perder el próximo resumen, te espero. Dios me los bendiga, un abrazo.